Bendiciones. En este momento yo sé que Dios tiene un mensaje direccionado hacia tu necesidad. Si tú abres tu mente y tú abres tu corazón, Dios te va a hablar claramente a través de la palabra que hoy se va a predicar. Así que simplemente deja que el Espíritu Santo te dirija, porque Dios te va a hablar directamente. Abre tu mente y tu corazón y tu vida y vas a ver la gloria de Dios sobre ti. Se bloqueó. Ok. Esta noche les traigo esta palabra y el título se llama Permanecer en mí. En verdad, yo había preparado otra enseñanza, pero como ya saben que el Señor es experto en cambiarle los planes a uno, aquí estoy tratando de ser obediente lo mejor posible. I originally had another teaching for today, but you know how God works in mysterious ways, and He gave me another teaching for today. Yo ya tenía preparada mi enseñanza, pero bueno, esta semana pasada estuve un poquito enferma y tuve bastante tiempo extra para meditar, bastante tiempo para reflexionar en la palabra, y ahí fue donde el Señor no es que me habló, sino es que es algo que Él ya me había hablado, como que me recalcó y me puso el cuño. This past week, I was very sick, so I had a lot of time in my hands to be able to craft this teaching, and God did speak to me in many ways this past week. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en un lugar lleno de personas, pero anhelando en nuestro corazón estar escondidos en un rinconcito hablando con el Señor? How many of us have witnessed of being in a room with full of people, but all you really want is just to be pushed into a corner to speak to God? ¿Cuántas veces hemos querido salir y dejar a todo el mundo y salir corriendo? Bueno, al menos a mí me ha pasado que digo, no, yo quiero mi esquinita. A lo mejor no soy la que más ora, a lo mejor no soy la que más ayuna, pero trato de hacerlo mejor posible delante del Señor. I may not be the perfect person in front of God's eyes, but I really do try my best. Bueno, quisiera que leamos Juan 15, el versículo 1 y 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. I am the true vine, and my Father is the gardener. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. A lo mejor en estos tiempos nosotros no sabemos o no entendemos bien qué es un pámpano, qué es una vid. Entonces tengo una imagen de la vid para que entiendan qué es. En verdad voy a hacer para un ladito, es la planta que produce las uvas y que son para hacer el vino. No es un árbol frondoso ni muy grande, sin embargo es un árbol pequeñito que más o menos los que lo podan lo hacen que sea un árbol que quede como más o menos de 1 metro, no pasa de esa medida. This right here is the plant that produces the grapes, and the grapes that also produce the wine. And you would think that it's a big tree because of what it can produce, but it's actually a very small tree. Tengo también el de los retoños, que son así de chiquititos. Bueno, de ahí de ese retoñito salen las uvas. Cuando crece y llega a la madurez es de donde salen las uvas. Es más o menos para que nos demos una idea. This is to give you the idea of this is how the grape forms. A mí me encanta cómo el Señor usa las cosas sencillas para demostrar las cosas espirituales. I love how God uses simple things to demonstrate the spiritual world. La verdad que cuando Dios muestra estas cosas, dice que yo soy la vid. A mí no yo, el Señor es la vid. Es la fuente de donde proviene todo. Para que el retoñito pueda tiene que estar bien agarrado del tronco, bien agarrado de la raíz, de
del tronco que va a dar la fruta. For you to be able to produce a lot of fruit, you need to really be attached to that trunk, root. Cuando esos pequeños retoños maduran, producen las uvas. Si ese retoñito se cae por, ya sea por el viento o por, tal vez porque el retoño se soltó de la planta, ese retoño no puede dar frutos. If that piece of the tree were to fall off, it would not be able to produce any fruit. En orden de que esa plantita pueda dar frutos, tiene que estar bien pegada a la vid. For it to be able to produce and do what it's supposed to do, it has to be really, really attached to the trunk, the root of the tree. Porque de ahí es donde se nutre, de ahí es donde se alimenta. Being that close is how it gets its nutrients that it needs to grow. De ahí es donde ella puede crecer más. Sorry, no me quiero perder. No quiero confundir. Veamos el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. You are already clean because of the word I have spoken to you. A mí no me caía decimos en mi país, a mí no me caía el 20 y decía, ¿cómo que ya estamos limpios? Pero si no estamos limpios, vamos a ser arrancados. Entonces, como que una lucecita se prendió en mi mente y el Señor me mostró que ya el Señor nos ha limpiado, o sea, nos limpia con su palabra. Sorry. It took me some time to understand that. I didn't understand that verse where it says that you're clean, but then you're not clean, but then God comes and cleans you. But then with the Lord and with time, I was able to understand that God is the one who truly cleanses us from inside and out. Me encanta cómo las verdades espirituales que el Señor nos enseña son de cosas muy sencillas. I notice that the things that God teaches us through the spiritual world are very simple things. Y nos compara con unos pámpanos, unas pequeñas ramitas que están pegadas a un tronco. Si esa plantita se desprende, ya no puede producir frutos. If that sprout is not attached to the trunk, it will not produce fruit. Y de esa manera el Señor nos compara a nosotros con esos brotes. And that's how God compares us to being attached to the root. Dice que nos limpia y también dice, yo soy el que te limpia y el que te poda. God is the one that says that he cleanses you. ¿A cuántos de nosotros nos gusta ser podados? O más bien, ¿a quién le gustaría ser un árbol de mangos en pleno verano? A mí no. ¿A quién le gustan los mangos? A todos, ¿verdad? Cuando un árbol tiene muchos frutos, todo el mundo le tira piedras porque quiere los mangos. Algunos los quieren verdecitos para echarle limón y chile, a otros les gustan más maduros. Entonces, cuando el Señor nos poda, que esa es la parte más difícil, no queremos que nos pode. Entonces dice que si, vamos a leer el 4, versículo 4. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Me puse a hacer la tarea y investigué qué significa permanecer. O más bien si tiene algún sinónimo.
Permanecer significa mantenerse firmes, ser fiel, soportar, esperar o quedarse en un lugar por un largo tiempo. To be able to have purpose, you need to remain there, you need to be consistent, you need to be attached to God. Y esa es la parte donde a muchos nos cuesta. And that's one of the parts that it takes a A mí lot of me ha us to do it. costado, créanme, y yo creo que no soy la única, poder permanecer, poder mantenerse. A veces estamos, pero no nos mantenemos. Y es una de las luchas que yo he tenido muy grandes de cómo mantenerme, por decir, o en oración, o mantener una relación con Dios. Esa es la... Sorry. You're fine. That has been one of the true challenges that I have to deal with, of learning what it is to be faithful, to continue in this path with God of praying and fasting and so forth. La clave para la vida de un cristiano es permanecer. The root of being a Christian is to proceed. Y ahí es donde mucho nos cuesta, y ahí es donde muchos fallamos. And that's where a lot of us fail in. Ahí es donde uno dice, no, espérame, déjalo hago de esta manera porque es más fácil. O yo creo que esta manera es mejor por este lado. That's when some of us we tell ourselves that this route is a little bit more easier, let me go ahead and do this one. Or this one is not that long, let me go ahead and do that one. Y hacemos que el camino sea más largo, que el proceso sea más largo. And because of that, we end up making the process a lot more longer for us. Sobre todo cuando eres una mujer independiente desde muy joven por ciertas circunstancias de la vida. Things that I had to deal with when I was in my younger ages. Cuesta poder hacer lo que Dios te dice porque estás acostumbrado a hacer las cosas a tu manera. It takes a lot of us to be able to do the things that God wants us to do because we're so used to doing it on our own will. Es muy fácil decir, no, hermana, no se preocupe, Dios va a proveer. It's easy to tell someone, don't worry, God ¿Verdad? is going to take care of it. Pero solamente el que está en el zapato del hermano que espera la provisión sabe lo duro que es esperar. But to tell it to yourself is the most difficult thing to do. Sabe lo difícil que es tener esa fe. It's so hard to have that kind of faith. Y por naturaleza queremos hacer las cosas como a nosotros creemos que es correcto. And naturally, we like to do things the way that we believe that it's correct. Y a veces no es lo que Dios quiere. And sometimes it's not what God wants. Si nosotros nos soltamos del Señor, no vamos a poder dar un fruto bueno. If we let go of God, we know very well we're not going to produce fruit. Vamos a leer el versículo 5. Let's go ahead and read verse 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. I am the vine, you are the branches. If you remain in me, I am in you. You will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Aunque muchos de nosotros no podemos tal vez ver al Señor físicamente, Even though a lot of us can't see God o a physically, veces queremos llevar las maneras de nuestra manera, de nuestro propio beneficio, or sometimes we want to do things that benefit only us. todo le pertenece a Dios y todo es para Dios. At the end of the day, everything pertains to God. Si nosotros no estamos agarrados del Señor, If we are not connected to God, Él es nuestra vid. He is our vine. De Él provienen todos los nutrientes que nosotros necesitamos. All the nutrients that He provides, we Él need es el them. que nos alimenta. He's the one that gives us life. Él es el que hace que salgan esos brotes y den frutos. He's the one that allows you to grow and to produce fruit. Pero en orden de que todo eso tenga que ocurrir, necesitamos mantenernos, permanecer en el Señor. For all that to take place, we need to stay committed to God, Pasar tiempo en su presencia, to spend time in His presence, pasar tiempo leyendo la palabra, spend time reading,
porque es con la palabra con la que el Señor nos va a limpiar. It's with the word that God is going to cleanse us. Nosotros solos no podemos producir el fruto. We're not going to be able to produce the fruit on our own. Podemos querer tratar de hacer lo mejor posible, We can try to do the best that we can, pero la única manera de saber cuando alguien está teniendo una vida en comunión es cuando miramos los frutos. the only way that we know that someone has a really great communication with God is by their fruits. Las cosas que nos benefician o que benefician a la iglesia, por decir los dones o lo que Dios te da, los regalos que Dios te da, What benefits the church is the gifts and the talents that God gives us. el que hace que crezcan es Dios. The one who helps you grow is God. Nosotros necesitamos permanecer agarrados de Él en orden de nosotros poder dar frutos. We need to learn how to stay close to God. De poder dar frutos, por ejemplo, de cambiar tu carácter o tal vez de servir mejor o tal vez de ganar más almas. Ways for you to be able to grow is changing your character, wanting to win souls for God, De poder ver la iglesia llena. wanting to see the church grow. La única manera que lo vamos a lograr es si permanecemos agarrados del Señor. The only way that we're going to get there is being connected to God. Tal vez podemos pensar, oh, yo estoy dando unos frutos muy grandes, sirvo aquí, sirvo allá, hago aquí, hago allá. Maybe we think that our fruits are so big because I serve here and I serve there. Pero no somos nosotros los que hacemos que esos frutos se vean a la luz o que otras personas puedan ver ese fruto. No somos nosotros los que hacemos eso, sino el Señor. We're not the one who gets to choose who can see our fruits. Él es el que nos da el crecimiento. He is the one who gives us the growth. Él es el que produce en nosotros esos frutos. He's the one who produces these fruits in us. Pero nosotros debemos mantenernos agarrados de Dios. But we need to maintain to have that communication and connection with Como God. dice la enseñanza, permanecer en Él. How the teaching says, be connected with God. Es Él el que tiene las fuerzas, el que da las fuerzas y el que provee los nutrientes que nosotros necesitamos He's the one who gives us the strength. He's the one who en gives orden us de the poder nutrients producir los frutos. to be able to produce the fruits. Así es como el Señor quiere que estemos, que tengamos una vida cultivando constantemente una comunión espiritual. That's what God wants us to do, to be cultivating and being involved in His community. Nosotros solos no vamos a poder producir esos frutos, créanme. Yo sé por qué se los digo. Trust me when I tell you that I know we cannot do it on our own. Necesitamos del Señor para poder hacer que los frutos crezcan. We need of God to be able to see those fruits grow. Porque también podemos relacionar con a lo mejor una persona que solo viene a la iglesia o que no se queda, no hace raíces, no se planta. Sometimes we see those people that come to church and they come here and there, or those people that are not really involved in church and they don't even have roots in Si here. no se plantan, si no van a poder dar frutos. If they do not plant themselves, you're not going to see fruits from them. ¿Cómo podemos saber cuando una persona tiene una intimidad con Dios? How can we know when someone has a real intimacy with God? Si produce buenos frutos. If they have really good fruits. Como la misma palabra dice, Like the word por says, sus frutos los conoceréis. like the word says, by their fruits you will know them. Si tú miras un árbol de aguacate, o bueno, las hojas, por las hojitas te das cuenta que es un árbol de aguacate, o te das cuenta que es un árbol de mangos. If you see a tree that has a leaf of an avocado, you know what fruit is going to be. Dice la palabra de Dios que si nos mantenemos conectados al Señor, vamos a poder producir muchos frutos. The Bible says that if we maintain a connection with God, we're going to be able to bear good fruits. Vamos a ver el versículo número 6. Let's see the verse 6. El que en mí no permanece será echado fuera. Voy a leer aquel. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogerán y los echan en el fuego y arden. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. Aquel pámpano que no lleva fruto
el branch- Señor lo quitará de la vid. The branch that does not produce fruit, God will remove it. No solamente llevar el fruto, solamente cuando uno lleva el fruto es el resultado de una buena comunión con Dios. When you see a good fruit, is because you know they have a good communication with God. Y yo más bien lo siento como una responsabilidad And de nosotros mismos. sometimes I see that as a big responsibility we must follow. El Señor nos ha salvado, nos ha limpiado, nos ha perdonado, God has saved us, has healed us, pero Él espera que nosotros produzcamos algún fruto. but He waits for us to produce some fruit. Un fruto de arrepentimiento, A fruit of forgiveness, un fruto de cambiar el carácter wanting to change your o de character tener un buen carácter, or to have a good character, tal vez una madurez espiritual being mature spiritually, o tal vez hacer buenas obras. or to have good deeds. Hay personas que vienen y después de haber conocido al Señor se apartan del camino There's people that we see that know God but then end up departing from His path. y no llegan al punto donde producen el fruto And they don't get to the point of where they're able to bear fruit porque no están agarrados del Señor, because they're not attached to God. no están llevando una vida de comunión con Dios. They don't have a good communication with Y es God. muy fácil que el mundo los absorba y se los lleve de nuevo. It's super easy for the world to absorb you and take you. Si los pequeños brotes que están agarrados del tronco se vuelan con el viento o se caen los pequeños brotes, The little sprouts that are attached to the trunk and end up just getting off and flying away, no van a poder dar un fruto porque ya no tiene la nutriente. they're not going to be able to produce anything because they're not attached to anything that can give them nutrients. Porque del tronco es donde recibe todo el alimento en orden de poder dar el fruto. It's from the trunk that they are able to get their nutrients to grow. Es muy importante que nos mantengamos conectados It's super important for us to be connected, para poder dar frutos. to be able to give fruit. El fruto, nosotros ya estamos creados para dar fruto, We are created to bear fruit, pero no depende solo de Dios. Dios ya me dijo que voy a hacer esto, sí lo voy a hacer. ¿Y qué hago yo al respecto? What are you doing to be able to bear fruit? Dios me dijo que tengo el don de sanidad. ¿Y yo qué hago? God tells me that I have the gift of healing, but what am I doing with it? Dios te va a poner enfermos en tu camino, créanme, God's going to put sick people para in your que ores path por ellos. so you can heal them. Y después vas a decir, ¿por qué hay tantas personas enfermas alrededor mío? You're going to start asking yourself, why is there so many sick people Porque near Dios me? necesita que pongamos en marcha lo que Él nos ha dado para poder dar frutos. Because God needs you to work towards bearing that fruit. Tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que tratar yo sé que a veces es difícil, pero hay que tratar de buscar como un tiempo para el Señor. A lo mejor a las 3 de la mañana no se puede, pues levántate una hora antes para que lo hagas. O a lo mejor no puedes levantarte muy temprano, pues entonces acuéstate una hora más tarde para que lo hagas. We need Obviamente, we need to put our part in what it is to grow with God. And I know it can be very difficult, but even if it's, like those 3 a.m. prayers, you cannot do it, get up an hour earlier, do something that you know you're going to be able to achieve that goal. debemos de poner de nuestra parte We need to put our part para que podamos producir esos frutos. so we can produce those fruits. Los frutos ya están ahí plantados, The fruits are already planted in us, pero necesitamos, como decimos, cuando alguien le regala una plantita hay que echarle agüita, we need to water it, hay que sacarla al sol de vez en cuando you need to give it y sunlight, echarle tierrita también si se Give le it some acaba, dirt. o algún abono, vitaminas, vitamins. porque si no alimentamos eso no va a crecer, se va a secar la planta, se va a morir. If we don't take care of that plant, it will die. So, lo que Dios quiere es que nos mantengamos agarrados cerca de Él, permanecer en Él. What God wants you to do is to get closer to Him, Que podamos vivir para su propósito, to live for His purpose, que podamos producir frutos. so we can produce fruit. Dice, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que siga dando más fruto. Aquellos que están dando fruto,
He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. Aquellos que están dando fruto dice que los va a limpiar para que den más fruto. He says those that are bearing fruit, he's going to clean them and give them more fruit. Pero esa es la parte donde a muchos nos duele. La That's the podada. part that it really does hurt us. El arbolito, ¿me puedes poner el arbolito otra vez? El de David. A ese arbolito cada año lo cortan, no lo dejan que crezca más de 1 metro Every year they cut para que pueda dar muchos frutos. this down so it can produce more fruit. Imagínense si a nosotros nos tuvieran que podar cada 2 semanas. ¿A dónde vamos a llegar? En orden de que podamos dar frutos, Dios nos va limpiando con su palabra, For us to be able to bear fruit, God is going to cleanse us with his word, pero también necesitamos compartir tiempo con Él. but we also need to give time to him, Pasar una vida de intimidad have that intimacy with him para poder producir los frutos. to be able to produce those fruits. El hermanito Marco sabe mucho de eso. But the Marcus knows a lot about that. Cuando nosotros estamos en contacto con la palabra, cuando meditamos en la palabra, cuando ponemos un tiempo para aprender más de la palabra, When we're connected with the word, when we meditate on the word, aunque tú no creas, la palabra te va limpiando. ¿Cuándo hemos estado leyendo la Biblia y de repente empieza a llorar? how many of us have read the Bible and all of a sudden you start crying? Así es como el Señor lo va limpiando a uno. That's how God starts cleansing you. Todos tenemos algo que quitarnos del medio para que podamos dar esos frutos. All of us have things that God needs to remove so we can bear fruit. Dice la palabra, permanecer en mí y yo en vosotros. Permanecer en mí y yo en vosotros. Es decir, que el Señor hace su parte, God will do his part. Él permanece en nosotros, We will remain in him, pero nosotros necesitamos permanecer en Él también, but we also need to be attached to him en orden de que podamos producir esos frutos. in order for us to produce those fruits. Muchas veces queremos tomar nuestras propias decisiones, A lot of us want to take our own decisions. o tal vez el enemigo nos quiere engañar y nos dice, no, vente por este lado, es más fácil. Or the enemy tells us, no, I think this route is a little bit better. Pero eso hace que sea más largo el camino. But that makes the route a lot more longer. Eso hace que los frutos no lleguen a producirse. Going that route ends up causing us to not be able to bear fruit. Necesitamos ser limpios, We need to be limpiados, clean para poder dar más frutos. so we can produce more fruit. Dice la palabra, el que no permanece en mí será echado fuera como un pámpano Who does not remain in me will be removed from my branch. y se secará y los recogerán y los echarán en el fuego y arderán. And they will dry out and they will pick them up and they will burn them. La persona que no permanece en Dios se va secando poco a poco. The person who does not dwell in God will with time get drier and drier. Por ejemplo, si no, vamos a decir que esta semana no oraste ningún día, For example, this week you did not pray one time. llega un punto que ya vas a decir, ay no voy a la iglesia. They're going to a point they're going to be like, no, I'm not going to church today. Porque llega un punto de una sequía y se va secando y se va secando y se va secando hasta que ya no quiere más, ya no quiere tener una relación con Dios. There's going to be a season that you're going to continue to get drier and drier, and then there's going to get to a point that you don't want a relationship with God anymore. Yo no sé usted, pero yo la verdad sí me quiero ir con Él. I don't know about you, but I do want to go Yo no with quiero him. que me echen en el fuego. I don't want them to throw me to the fire. Vamos a leer el versículo 7 y el 8. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto
y seáis así mis discípulos. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Cuando nosotros permanecemos agarrados del Señor, dice que todo lo que pidamos será hecho. When we are connected to God, it says the word that whatever we Si ask, He will nosot- give to us. Si nosotros llevamos una vida de comunión, de oración, If we continue to have a life of community and of worship, el Señor va a hacer todo lo que le pidamos. God is going to give us whatever No we los ask. caprichos, ¿eh? Todo conforme a la voluntad de Dios. All that is for His will. Todo lo que pidamos de acuerdo a la voluntad de Dios, porque dice también, pedís, pero pedís mal, porque pedís para tus deseos. Do not ask for things that do not align with God's will. No pedir solo quiero ganarme la lotería para ser rico y irme de la iglesia. Don't only ask God to win the lotteries, then Más you end bien up para leaving hacer church. que crezca más o invertir en el reino. Invest in the kingdom. Entonces, cuando nosotros permanecemos cerca de Dios, Dios nos acepta como sus hijos, Dios nos agarra como sus hijos y nos trata como a uno de sus hijos. When we dwell with God, He ends up accepting us as His children, and He takes care of us as His own. Pero todo esto es a través de la comunión. But everything is with being close to God. Cuando permanecemos en la voluntad de Dios, When we do the will of God, nuestra vida se va moldando, our life starts to form. nuestra vida se va acomodando It starts to get adjusted. y Dios empieza a tratar con nuestro carácter And God starts to test our character y también con lo de los frutos para que nuestros frutos sean grandes. and also for our fruits so they can grow. Va tratando con nuestro corazón, He will test us with our hearts. va sanando nuestra alma, He starts healing our soul. pero todo es esto a través de una vida en comunión. And all this is because the connection that you have with God. Y eso es lo que al Señor le agrada. And that is what God honors. A Dios le agrada que nosotros lo glorifiquemos. God loves when you glorify Him. Y una manera de hacerlo es cuando nosotros producimos también esos frutos. And one of those ways is also producing those fruits. Así que yo los invito a que traten de permanecer más agarrados del Señor. I invite you today to get closer to God. Que no vivamos solo de apariencias, me voy a poner la falda larga para venir el domingo a la iglesia. Don't live only for appearances. Sino que seamos de un corazón sincero delante del Señor. Have a sincere heart in front of Christ. Porque al final de cuentas, Él lo que quiere es bendecirnos. At the end of the day, all He wants to do is bless us. Él lo que quiere es que nosotros produzcamos frutos. He wants us to bear fruit, No que nada más nos quedemos sentados en la silla. not for us to just sit in a chair. Que seamos productivos para la obra del Señor. Let us be productive for His kingdom. Y que hagamos las cosas de acuerdo a su voluntad. And let us do the stuff that are in His will. Así que permanezcan en el Señor para que podamos tener muchos frutos. Be connected with God so you can bear those fruits. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a orar. You may stand and let us pray. Padre, te damos gracias, Padre Santo, por esta palabra, Señor. Padre, esta palabra, Señor, que tú has traído para cada uno de tus hijos, Padre. Padre, porque esta palabra, antes de que saliera de mi boca, Padre, tú has tratado conmigo también con eso, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, a permanecer cada día agarrados de ti, Padre Santo. A no soltarnos, Padre, a no irnos, Padre, ni muy a la izquierda, Señor, ni muy a la derecha, sino que vayamos por el camino que nos guía tu voluntad perfecta, Señor amado. Padre, te damos gracias, Padre Santo, por esta palabra, Señor, que ha tocado más de un corazón en este lugar, Señor amado. Padre, gracias, Padre, porque es tu voluntad, Señor, que podamos estar aquí, Señor, este día, Señor amado. Gracias, Padre bendito, porque esas palabras que has traído, Señor, han tocado nuestro corazón, han tocado nuestra mente, Señor amado. Ayúdanos, Padre, a permanecer agarrados de ti, Padre, así como los pámpanos están agarrados de la vid. Que así estemos, Padre, cada día agarrados de ti, Padre Santo, y que no nos apartemos, Señor amado, que podamos. Bendiciones, familia. Yo sé que la palabra que fue administrada en esta noche ha sido de bendición para ti. Yo sé que probablemente necesitas una oración en este momento.
Llámanos, los números están ahí en la pantalla. Queremos orar por ti, queremos orar por tus necesidades y queremos ayudarte a dar esos primeros pasos para que te acerques más a Dios. Ven y visítanos también en cualquiera de nuestros servicios, donde te vamos a recibir. No somos la iglesia perfecta, pero sí te vamos a recibir con mucho amor y con una sonrisa. Así que dale like a la página, comparte este mensaje con otras personas y llámanos para que oremos por ti y por los tuyos. Bendiciones.